Si alguna vez pensaste que un simple gesto no puede cambiar una vida, quédate hasta el final. Porque esta historia no empieza con palabras bonitas, sino con un niño de 8 años, empapado, con hambre, y nadie que lo esperara en casa. Dale like si algo pequeño alguna vez te cambió el día. Suscríbete y deja tu comentario. ¿Tú qué habrías hecho? El vidrio del restaurante estaba empañado por dentro. Afuera, el viento seguía empujando restos de lluvia por las aceras, formando charcos negros entre los adoquines. Las luces cálidas de los candelabros colgantes hacían que todo pareciera más caro de lo que realmente era. Dentro, los platos brillaban, el vino se servía sin ruido, y la música de piano flotaba como si nadie la tocara. Era el tipo de lugar donde un niño no debería ni asomarse. Pero ahí estaba. El niño se apoyó en el marco de la ventana con los dedos sucios. Tenía la camiseta pegada al cuerpo y los ojos muy abiertos. No se movía. No hacía ruido. Observaba. En la mesa del centro, un hombre solo cortaba su filete con una lentitud que rayaba en la tristeza. Traje planchado, reloj que valía más que un auto viejo, postura perfecta. Todo en él hablaba de poder. Todo excepto sus ojos, que parecían mirar al plato como si no recordara cómo se comía. Levantó la vista, tal vez por reflejo, tal vez por costumbre. Y entonces lo vio. Podría haber desviado la mirada. Podría haber hecho como todos los demás y fingir que nadie estaba detrás del vidrio. Pero no lo hizo. Lo observó con una seriedad extraña, como si le costara entender por qué ese niño no huía. ¿Por qué lo miraba como si pudiera atravesarlo? Un camarero se acercó al hombre para retirar el pan que no había tocado. El hombre apenas movió los labios. «Tráele algo», dijo. «Para llevar». El camarero dudó. Miró al vidrio, luego a su jefe, luego de nuevo al vidrio. Al niño, preguntó sin querer sonar irrespetuoso. «Sí», respondió el hombre, como si no hubiera nada más obvio. 4 minutos después, una bolsa con el logo del restaurante cruzaba la puerta en manos del mismo camarero. El niño no se había ido. Ni un paso. Lo vio venir, pero no se acercó. Solo esperó. El camarero se agachó, le ofreció la bolsa sin una palabra. El niño la miró como si fuera una trampa. Luego miró al hombre tras el vidrio. El hombre no sonrió, no asintió, no hizo ningún gesto. Solo lo miraba. Eso bastó. El niño tomó la bolsa. No la abrió. No dijo gracias. Caminó hasta la esquina, se sentó sobre el bordillo mojado y comió en silencio. Cuando terminó, cerró la bolsa con cuidado, como si aún le quedara algo que guardar. El hombre dentro volvió a su filete. Cortó un trozo. Lo masticó. Por primera vez en días, sintió el sabor. No el de la carne, sino el de hacer algo que no tenía que ver con contratos ni relojes suizos. Algo simple. Algo humano. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. Y al siguiente. Nunca hablaban. Solo se miraban. El niño llegaba, se quedaba parado bajo la ventana, y el camarero salía con algo caliente. A veces era una hamburguesa. Otras, un trozo de pastel. El niño no pedía. El hombre no ofrecía. Era un ritual mudo que no necesitaba explicación. Pero el viernes, algo cambió. El niño entró. Era la misma hora, pero esta vez cruzó la puerta. Sus pies mojaron el mármol. Algunos clientes levantaron la vista, molestos. El camarero lo interceptó a medio camino. «No puedes estar aquí», murmuró con tono automático. «No quiero molestar», dijo el niño, mirando hacia la mesa del hombre. «Solo quiero preguntarle una cosa». El hombre levantó la mano.
Déjalo pasar. El niño se acercó despacio, con la bolsa vacía entre las manos. Se detuvo al borde de la mesa, sin sentarse. ¿Por qué me diste eso el primer día?, preguntó. Su voz era tan delgada que casi se perdía en el murmullo del restaurante. El hombre dejó el tenedor sobre el plato, cruzó los dedos sobre la servilleta. Lo miró como si pensara muy bien la respuesta. Luego dijo: porque tú eras real. Y yo llevaba mucho tiempo sin ver algo que lo fuera. El niño bajó la mirada. Apretó la bolsa vacía entre los dedos. ¿Puedo venir mañana también? El hombre tardó en responder. No por duda, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que algo nuevo se abría frente a él. Asiento junto a la ventana. A las 6. Y en ese instante, sin saberlo, algo empezó a moverse. Algo que ninguno de los dos había pedido. Algo que cambiaría los días que venían. La tarde siguiente, el reloj marcaba las 6 en punto cuando el niño cruzó la calle. Ya no llovía, pero las nubes seguían tapando el cielo como una manta pesada. Llevaba la misma camiseta, pero estaba un poco más limpia. El cabello, aún desordenado, parecía haberse enfrentado a un peine por primera vez en semanas. Caminaba derecho, con los pasos medidos, como si tuviera miedo de llegar demasiado pronto o demasiado tarde. Como si el mundo pudiera cerrarse si se equivocaba. Dentro del restaurante, el hombre ya estaba sentado. Mismo lugar. Misma postura. Pero esta vez no miraba su plato. Miraba hacia la puerta. Cuando el niño entró, no hubo confusión. No hizo falta que el camarero lo detuviera. El hombre ya había dejado una silla libre frente a él. El niño se acercó, con la misma expresión que la noche anterior, mezcla de duda, respeto y algo que aún no tenía nombre. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Es tu sitio. No dijeron nada más en los primeros minutos. El camarero llegó con 2 platos. Uno para el hombre. Otro, más pequeño, para el niño. Sopa caliente, pan tierno, y un vaso de agua que brillaba como si fuera cristal de lujo. El niño miró el plato, luego al hombre. ¿Esto también es para mí? El hombre asintió. Comieron en silencio. Pero esta vez, no fue incómodo. Era como si el aire entre ellos no necesitara palabras para llenarse. Solo cucharas, pan y tiempo. ¿Tienes nombre?, preguntó el hombre cuando la sopa ya casi se había acabado. Elías, dijo el niño, sin levantar la vista. ¿Y usted? Damián. Silencio. ¿Trabaja aquí?, preguntó Elías. No. Trabajo demasiado. ¿En qué? Damián dudó. ¿Cómo se le explicaba a un niño que uno puede tenerlo todo y no saber para qué sirve? Digamos que firmo cosas. Y la gente cree que eso importa. Elías asintió, aunque no entendía del todo. Luego preguntó algo que ningún adulto se habría atrevido a decir. ¿Estás solo? Damián no respondió de inmediato. Esa pregunta era más difícil que cualquier contrato. Sí, dijo al fin. Elías bajó la cuchara. Yo también, murmuró. Fue entonces cuando el camarero dejó discretamente una caja al lado de la mesa. Dentro había algo más que comida, una bolsa con calcetines secos, una camiseta doblada, y una barra de chocolate. Damián no dijo que lo había preparado. No hacía falta. ¿Puedo llevarlo? Claro, respondió Damián. Esa noche, cuando Elías salió del restaurante, no corrió. Caminó con pasos firmes, como si la ciudad ya no lo ignorara del todo. Como si alguien, al fin, hubiera dicho, te veo. Damián lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Luego pidió un café.
No porque lo necesitara, sino porque no quería irse todavía. Porque por primera vez en años, la mesa no le parecía demasiado grande. Durante los días siguientes, la rutina se volvió pacto. A las 6, Damián lo esperaba. Elías llegaba puntual. A veces hablaban. A veces no, a veces el niño contaba historias inventadas de cosas que había visto en la calle, un perro que robaba empanadas, un señor que hablaba solo con las palomas, una mujer que dibujaba con tiza en las aceras. Y Damián escuchaba, no como quien tiene lástima, sino como quien realmente quiere saber. Una tarde, Elías apareció con un cuaderno viejo. Lo puso sobre la mesa. Escribo lo que veo, dijo. Y lo que sueño. Damián lo abrió con cuidado. Letras torcidas, dibujos mal hechos, pero algo en esas páginas tenía más vida que todos los correos que había leído ese año. ¿Puedo seguir trayendo esto?, preguntó Elías. Debes hacerlo. El camarero, que al principio se había mostrado incómodo con la presencia del niño, ahora lo saludaba con un gesto discreto. Le guardaba pan, le servía primero. Algunos clientes murmuraban, pero nadie se atrevía a decir nada. Había algo en Damián, algo que se había vuelto más firme, más claro desde que Elías se sentaba frente a él. Hasta que un día, Elías no llegó. Damián miró el reloj. 10 minutos. 15. 1 hora. El asiento vacío era más ruidoso que todo el restaurante. Y por primera vez, Damián se levantó antes de terminar su cena. Salió a la calle. Y lo buscó. Damián salió del restaurante con el abrigo desabrochado, como si no hubiera tenido tiempo de pensar en el frío. Caminó primero hacia la esquina donde siempre veía desaparecer a Elías. Miró hacia ambos lados. Nada. Ni rastro del niño. El tráfico avanzaba con su ruido habitual, y la ciudad no parecía saber que algo faltaba. No sabía dónde buscar. No sabía si debía. Pero caminó. Bajó por la calle donde una vez Elías dijo que había un perro ladrón de empanadas. Luego cruzó al parque que mencionó en una de sus historias. No había niños. No había nadie. Pasó 1 hora. Después otra. Damián, que jamás se había perdido en ninguna ciudad del mundo, ahora no encontraba a un solo niño en la suya. Se detuvo frente a una tienda cerrada y apoyó la mano en el escaparate, como si pudiera ver a través de él otra vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de que algo se hubiera roto. Miedo de que ese asiento frente a él quedara vacío para siempre. Volvió al restaurante solo, más tarde que nunca. El camarero lo miró sin decir nada. Solo limpió la mesa de Elías, por si acaso. Esa noche, Damián no durmió. A la mañana siguiente, fue al mismo parque. Esta vez temprano. Se sentó en una banca oxidada, con un café en mano, y esperó. No tenía plan, no tenía certezas. Solo intuición. Pasaron unos niños corriendo. Una mujer con bolsas. Un anciano con andador. Pero no Elías. Damián se levantó y caminó hacia el sector más descuidado del parque, donde los juegos estaban viejos y el césped parecía rendido. Fue entonces cuando lo vio. Acurrucado bajo el tobogán, tapado con una chaqueta que no era suya. Los ojos cerrados, el cuerpo recogido. Damián se agachó. Elías no dormía. Solo fingía. Lo entendió al instante. No vine a regañarte, dijo en voz baja. Elías abrió un ojo. Luego el otro. Lo miró sin moverse. Creí que ya no me quería, murmuró. Damián tragó saliva. No sabías cuánto te esperaba. El niño salió con lentitud, como si cada movimiento pesara. Tenía la cara sucia,
los labios resecos. Pero seguía siendo él. Entero. Presente. Mi mamá volvió ayer. Me dijo que nos íbamos. Que tenía que recoger mis cosas, que esta vez todo iba a cambiar. Pero volvió a irse. Solo dejó una bolsa y una nota. Damián lo escuchó sin interrumpir. Y pensé que usted solo me dio comida porque yo no hablaba. Que si hablaba demasiado, se iba a cansar. Como todos. Damián lo tomó del hombro, con una firmeza suave, casi de padre. Elías, yo estoy aquí. Aunque hables. Aunque no. Aunque no entiendas todo todavía. El niño se limpió los ojos con la manga de su camiseta. ¿Aún puedo ir al restaurante? Hoy. Mañana. Cuando quieras. Caminaron juntos de regreso, lento. Damián no lo apuró. Pasaron por la panadería, compraron pan caliente. Elías comió un trozo sin dejar de mirar a su lado, como si temiera que todo fuera un sueño. Cuando llegaron al restaurante, el camarero no preguntó nada. Solo sacó 2 platos y les dejó la mesa lista. Elías sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Damián pidió un jugo para él y otro para Elías. Quiero contarte algo, dijo. Hace años, yo tenía un hijo. Elías lo miró sin parpadear. No vivió mucho. Se llamaba Mateo. Habría tenido tu edad. El silencio que siguió fue hondo, pero no incómodo. Elías bajó la mirada. Luego dijo. Quizá por eso me miró ese día. Quizá, respondió Damián. O quizá porque tú también me viste a mí. El cuaderno volvió a aparecer. Elías lo sacó de la bolsa como un tesoro. Anoche escribí esto, dijo. Es sobre alguien que se perdió, pero lo encontró un señor con reloj caro y manos tristes. Damián rió bajo, como no lo hacía desde años. Quiero leerlo. Y lo leyó. Cada página. Cada letra torcida. Cuando terminaron de comer, Damián pidió un taxi. No para irse. Para acompañar a Elías de vuelta al parque, recoger sus pocas cosas, y llevarlo a un lugar limpio, cálido, con cama. ¿Dónde estamos?, preguntó el niño al entrar en un apartamento luminoso. Donde se empieza otra historia. Esa noche, Elías durmió en una cama por primera vez en mucho tiempo. Damián, sentado en el sillón con una taza de té, lo escuchó respirar desde el otro cuarto. Y por primera vez, se sintió en casa también. El apartamento tenía olor a madera nueva y café recién hecho. La luz de la mañana entraba por las ventanas altas, iluminando los muebles simples pero cálidos. Elías se despertó sin sobresaltos. No por ruido ni por frío. Simplemente abrió los ojos, miró el techo blanco y se quedó unos segundos quieto, como si necesitara confirmar que seguía allí. Damián estaba en la cocina, preparando 2 tazas de cacao. Cuando escuchó pasos, sonrió sin mirar. Buenos días, dijo. ¿Es real?, preguntó Elías desde el marco de la puerta. Tan real como tú. Se sentaron a desayunar en la mesa del comedor, que hasta entonces solo había servido para acumular documentos. Ahora tenía pan, frutas, y 2 platos con mantequilla derretida. Damián no dijo nada al principio. Solo observaba al niño comer como quien mira florecer una semilla que creía muerta. Hoy vamos a hacer algo distinto, anunció después. ¿Qué? Vamos a comprar una mochila. Una que te guste. Y cuadernos. Colores. Ropa. Y luego, vamos a inscribirte en la escuela. Elías se quedó en silencio. Dejó de masticar por un momento. ¿Yo puedo ir a la escuela? Debes ir.
Las horas siguientes fueron extrañas para ambos. Damián, que había evitado las multitudes durante años, se encontró entrando en tiendas con el niño, preguntando tallas, aceptando recomendaciones de vendedoras sonrientes. Elías, que nunca había elegido un par de zapatos, ahora caminaba con uno nuevo, blanco y limpio, como si pisara nubes. Pero no todo fue fácil. En la tienda de uniformes, una señora comentó en voz alta que los niños de la calle ahora también iban con ricos. Elías la oyó. Bajó la cabeza. Damián la miró sin responderle. Solo puso la mano sobre el hombro del niño y le dijo: «No la escuches. Esa gente nunca ha sabido ver». De vuelta en casa, Elías no dejaba de mirar sus cosas. Las doblaba. Las sacaba. Las volvía a ordenar. «¿Y si mañana se acaba todo?», preguntó sin mirarlo. «No se acaba», respondió Damián. «Porque tú ya empezaste». Esa noche, mientras Elías dibujaba en su cuaderno, Damián buscó en sus archivos una carta antigua. La había escrito años atrás, después de perder a su hijo. Nunca la había abierto. Ni enviado. Pero esa noche la leyó. Y la rompió. Al día siguiente, Elías fue a la escuela por primera vez. Llevaba su cuaderno viejo y uno nuevo. Saludó al portero, se presentó con la maestra. Algunos niños lo miraron raro. Otros le sonrieron. Uno lo invitó a jugar al fútbol en el recreo. Cuando volvió a casa, su rostro traía polvo, sudor y una sonrisa enorme. «Me llamaron escritor», dijo. Damián dejó el periódico. «Porque lo eres». Las semanas pasaron. Los días se llenaron de tareas, meriendas, paseos. Elías empezó a escribir cuentos cortos que leía en voz alta a Damián. Historias de trenes que buscaban niños perdidos, de ventanas que mostraban futuros posibles, de hombres que olvidaban cómo se sentía el amor y lo recuperaban en un parque. Una tarde, Damián propuso algo. «Vamos a publicar uno». «¿Cómo?» «Yo tengo un amigo editor. Le mostraré tu cuaderno». Elías tembló. Pero asintió. Confiaba. Un mes después, un pequeño libro con tapa azul apareció en la librería del barrio. En la portada, «Historias bajo la mesa», por Elías R. En la contraportada, una línea escrita por Damián: «A veces, quien menos tiene, es quien más ve». Vendieron 20 ejemplares en la primera semana. Luego 50. Luego 100. La historia del niño y el hombre del restaurante empezó a correr por la ciudad como una leyenda urbana. Todos querían saber si era real. No importaba. Ellos sí lo sabían. Un día, mientras caminaban por el mismo parque donde Damián lo encontró, Elías dijo: «Yo lo vi a usted antes de ese día». «¿Dónde?» «Una vez salí a buscar latas. Lo vi sentado solo en una banca, con traje. Tenía cara de no tener a nadie. Y pensé, ese señor no es feliz». Damián sonrió. «Tenías razón». «¿Y ahora?» «Ahora, tengo una historia». La tarde cayó. El sol se filtraba entre las ramas. Caminaron en silencio. El mundo seguía lleno de desigualdad, ruido y heridas. Pero en ese rincón del parque, dos personas caminaban juntas. No porque uno salvara al otro, sino porque se encontraron cuando más lo necesitaban. Y eso era suficiente.